La sombra o la oscuridad no es mala, simplemente es algo que hemos rechazado o que no hemos integrado. No se trata de borrar o deshacerte de la sombra, se trata de reconocerla, traerla a la luz, dialogar con ella, integrarla, incluso puede ser también honrarla y agradecer. Eso es algo que personalmente yo hice. Recuerdo que en ese momento yo pensé, o sea que en el fondo es lo que inconscientemente he estado reprimiendo o busco reprimir. Y me acuerdo que yo ahí empecé a preguntarme, o sea, ¿por qué? O sea, como que fue algo que se me desbloqueó, porque inmediatamente yo me acuerdo que empecé a llorar. O sea, empezaron a brotar las lágrimas así, o sea, como un río. No se trata de eliminar la sombra o eliminar lo oscuro, sino de darle un lugar dentro de la psique consciente, transformando su energía en fuerza creativa, en autenticidad, en equilibrio, incluso en poder. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio del canal y también del podcast de Universo, ¿qué más es posible? Primero que nada, me gustaría invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Ayúdenme con eso. Y de igual forma, les voy a dejar aquí mis redes sociales para que me sigan. Ahí subo más contenido de espiritualidad, de expansión de conciencia, un poquito de mi día a día, las prácticas que yo hago en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Me encuentran como @universoqmep. En este episodio quiero hablar de un tema que me parece muy profundo y en el cual he estado trabajando bastante, sobre todo este último año, los últimos meses, y es la sombra, la oscuridad, o se le llama también el trabajo de sombra. Seguramente muchos han escuchado hablar de este tema, pero hoy quiero invitarlos a que lo exploremos. O sea, ¿qué es realmente? ¿Por qué duele tanto mirar nuestra sombra o nuestra oscuridad? ¿Cómo es que podemos empezar a trabajarla? Y también algo muy importante es cómo podemos integrarla para vivir de una forma mucho más auténtica. Y primero que nada, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Qué es la sombra? Bueno, la sombra es a lo que se le llama la sombra o la oscuridad, ¿sí? Cualquiera de estos dos términos es el mismo y me voy a referir en este episodio así, la sombra o la oscuridad. Es una parte oculta dentro de nosotros mismos, ¿sí? Es un conjunto de aspectos de la personalidad que el yo consciente no reconoce o niega y pueden ser deseos, emociones, impulsos, rasgos de nuestro carácter, recuerdos, incluso hasta talentos que consideramos inaceptables o indeseables. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no son compatibles con la imagen que queremos mostrar al exterior, ¿sí? Y Carl Jung le llamaba a la sombra el lado inconsciente de la personalidad. Es aquello que no está en el escenario, así lo llamaba también él. Y esto quiere decir que no somos conscientes de que X aspecto habita en nosotros, es decir, no está a la vista o en lo que pudiéramos llamar la superficie. Y algo que me gustaría decir también es que la sombra o la oscuridad no es mala, simplemente es algo que hemos rechazado o que no hemos integrado. Y como parte de entender qué es la sombra, me gustaría también hablar del origen y la formación, ¿sí? En cuanto al origen, según el mismo Carl Jung, la sombra se forma muchas veces en nuestra infancia, cuando aprendemos ya sea por la educación que recibimos en casa, por experiencias familiares, sociales, culturales o la educación de nuestro entorno, es decir, de las instituciones educativas. Y pues que ciertos sentimientos o rasgos no son buenos o aceptables, ¿sí? O sea, son como cosas muy sencillas que nos pueden decir como no grites, no seas tan enojón, no llores porque muestras debilidad o incluso no seas demasiado ambicioso. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que
cuando nos dicen esto de pequeños, que es cuando se está formando nuestra personalidad, cuando nos dicen que eso que hacemos está mal, con el tiempo inconscientemente elegimos reprimir, callar o negar esos aspectos para encajar, para ser aceptados y también para sentirnos amados. Entonces, así es como se crea lo que es como imaginémoslo como un contenedor psíquico de todo lo que hemos puesto ahí, que hemos rechazado de nosotros mismos y que vamos creando máscaras como un tipo de versión de nosotros que mostramos al mundo para encajar. Entonces, hay algo en lo que no voy a profundizar en este episodio, pero me gustaría mencionarlo, que no solo los aspectos o rasgos negativos son sombra, hay algo a lo que Carl Jung le llama la sombra dorada, ¿sí? Y esto quiere decir que la sombra no solo está compuesta de cosas malas, también puede incluir talentos ocultos o dones que no nos permitimos manifestar por miedo, por inseguridad o condicionamientos sociales, ¿sí? Y pues como les digo, esto en algunos escritos se le llama la sombra dorada o golden shadow, ¿sí? Que es como una parte no mostrada de nosotros que puede ser grandiosa. Me gustaría, o más bien quise mencionarlo, pero en este episodio no vamos a profundizar, ese es material para otro episodio. Ahora, ¿cómo hacer este trabajo de sombra? ¿Cómo trabajarlo? Primero que nada, me gustaría decir que muy a menudo pensamos que la sombra o nuestra parte oscura es algo malo o que trabajar significa que tengo que eliminarla. Pero eso es un engaño. No se trata de borrar o deshacerte de la sombra. Se trata de reconocerla, traerla a la luz, dialogar con ella, integrarla, incluso puede ser también honrarla y agradecer. Eso es algo que personalmente yo hice, porque me parece que hay una trampa y esta trampa tiene que ver con que nos han enseñado a ocultar, reprimir, a sentir culpa o incluso vergüenza por este lado oscuro que tenemos, cuando la realidad es que todo en esta creación es dual, es decir, no puede existir la luz sin su contraparte que es la oscuridad. Bueno, como parte de este trabajo de sombra, algo importante es ir al origen. Y aquí quiero hablarles yo un poquito de mi experiencia personal, ¿sí? En lo que ha sido mi camino de trabajar con la sombra, para mí primero tiene que ver con el autoconocimiento. Esto significa explorar qué es eso que yo rechazo de mí, de lo que me avergüenzo, de lo que siento culpa, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que lo traigo a la superficie, es ahora escarbar de dónde viene eso y qué emociones me hace sentir. Y, por ejemplo, cuando yo trabajé esto en terapia, mi psicóloga me explicó que detrás de todas estas conductas con las que yo quería trabajar, que yo ya había reconocido como aspectos de mi sombra o de mi obscuridad, esas conductas... En esas conductas, están escondidas lo que ella me explicó que se llaman emociones secundarias, es decir, las primeras emociones o sentimientos que aparecen con X conducta. Sin embargo, hay que escarbar aún más profundo. ¿Para qué? Para dar con algo a lo que se le llama la emoción primaria, que es la que está como mucho más escondida. Y bueno, en mi caso personal, en la mayoría de los aspectos en los que yo trabajé de mi sombra, la emoción primaria a la que llegué era la tristeza. Entonces, recuerdo que en ese momento, o sea, esto es reciente, recuerdo que en ese momento yo pensé, o sea que en el fondo es lo que inconscientemente he estado reprimiendo o busco reprimir. Y me acuerdo que yo ahí empecé a preguntarme, o sea, ¿por qué tristeza? O sea, realmente yo no siento en este momento que esté triste, ¿no? Y me preguntaba también, ¿qué es eso que me hace sentir triste? O sea, ¿qué es eso que está en el inconsciente? Porque obviamente pues esto viene del inconsciente, ¿no? Y hay algo también que este psicólogo llama el equilibrio psíquico, ¿sí?
Jung decía que la sombra cumple con una función como compensatoria, es decir, aquello que reprimes con tu conciencia tiende a emerger desde lo inconsciente para restablecer el equilibrio. Hay un momento en que se debe confrontar la sombra para que comience un proceso de transformación interna. Y la verdad es que no les voy a mentir en lo absoluto, en mi proceso personal, la verdad es que trabajar en esto fue algo muy incómodo. Se siente como un descenso al caos interior, pero esto realmente es una preparación para emerger a lo nuevo. Y la verdad es que es para mí de verdad increíble cómo es que funciona la psique humana, ya que esto que les cuento, que yo trabajé en terapia, o sea, como todos estos aspectos de la personalidad que yo ya tenía reconocido como mi sombra, pues lo trabajé con la psicóloga, ¿no? En terapia, en reconocer primero cuáles eran esos aspectos, y una vez que reconocí esos aspectos era como, bueno, qué emociones me generaban, y llegué a las emociones que les digo que son las secundarias, y después mucho más profundo, que es la emoción primaria. Y justo al día siguiente de esta sesión de terapia tenía una ceremonia de ayahuasca. Entonces, toda esa información con la que trabajé en la terapia un día antes, pues ya había salido a la superficie, o sea, de alguna forma era como que estaba fresca para trabajarla con las plantas de poder, y justo así fue. O sea, yo me preguntaba, bueno, ¿hay algo que tengo que hacer aquí como especial para trabajar todo esto que vi ayer en terapia? Y no, la verdad es que una vez que tú sacas esto a la superficie, es como que ya está ahí lista para trabajarla, y fue con lo que, o más bien fue lo que yo hice, o la experiencia que yo tuve con esta ceremonia de ayahuasca. Y les voy a contar una pequeña partecita para darles como un contexto. Esto es como algo mínimo de algo realmente muy grande que trabajé, pero se los voy a platicar, ¿no? Yo incluso llevé a la ceremonia de ayahuasca esta hoja donde yo había hecho como todas esas anotaciones, por si en algún momento yo requería tener como todo esto escrito a la vista, para en algún momento yo hacer alguna meditación de reconocer todas estas partes, agradecer, honrarlas, y la intención que yo tenía era quemar esa hojita en el fuego, ¿sí? O sea, quería hacer como ese pequeño ritualito. Pero lo que pasó fue algo muy diferente. Me acuerdo que yo ya había trabajado un ratito en esta ceremonia, y en algún momento lo que hice fue irme a sentar al fuego. En la ayahuasca se hace como un círculo donde están todas las personas, o sea, todos los participantes, y en medio se pone una fogata o el fuego, ¿no? Que es el fuego, es como un espíritu que nos ayuda a transmutar toda la energía que se está trabajando ahí. Entonces, bueno, en algún momento yo me fui con mi banquito a sentarme ahí enfrente del fuego. Entonces, pues en estas ceremonias de ayahuasca, pues hay música, que es la que de alguna forma te va guiando en tu proceso, y también la música, pues dependiendo de lo que estés escuchando, pero sirve como para contener, para armonizar el ambiente. Entonces, en esta ceremonia en particular fue un hermanito que quiero mucho, se llama Ismael, de los Hijos del Sol. Entonces, bueno, él canta, y en esta ceremonia pues iba a cantar algunas canciones. Entonces, bueno, como parte de esta participación que él iba a tener en esta ceremonia, lo que él hizo es que sacó una flauta hermosa de madera. Entonces Isma empezó a tocar la flauta, y yo me acuerdo que en ese momento yo sentía así como una paz del sonido hermoso, tenía el fuego en medio, al frente, perdón. Entonces yo lo que hice fue pues sentir una paz inmensa, y al poco tiempo me acuerdo que cerré los ojos y me estaba dejando guiar por la música que Isma estaba tocando. Y al poco tiempo, mientras tenía los ojos cerrados, fue como así como ¡fum!, como un flashazo. Me llegó un recuerdo que tenía bloqueado en mi mente. Y este recuerdo era pues como en mi época de primaria, no sé, como entre 6 y 8 años.
recuerdo que en la primaria donde yo estaba, pues nos daban clases de música, ¿sí? Y cada quien podía elegir un instrumento. Entonces, me acordé que el instrumento que yo había elegido en ese momento era una flauta. Y pues yo en las clases de música pues aprendí a tocar la flauta y la verdad es que la tocaba muy bien, me gustaba mucho. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que pues yo me llevaba, o sea, en mi mochila la flauta y yo practicaba, no sé si en casa de mi abuela o en mi casa, porque la verdad es que el recuerdo está como muy difuso. Recordé así como que lo esencial que necesitaba para sanar esa parte de la sombra. Entonces, bueno, yo recuerdo que yo practicaba en mi casa y de repente escuché una voz de un adulto que me dijo que me callara porque molestaba con mi ruido, que era muy ruidosa. Esa fue la palabra que se me quedó así como en mayúsculas en mi mente. Eres muy ruidosa. Entonces, realmente eso parece como algo insignificante, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? Que, o sea, como que fue algo que se me desbloqueó porque inmediatamente yo me acuerdo que empecé a llorar. O sea, empezaron a brotar las lágrimas así, o sea, como un río. No tienen idea. Entonces, yo entendí en ese momento que esa niña amaba tocar la flauta y dejó de hacerlo. Entonces, ahí descubrí que ahí estaba esa emoción primaria que yo había reprimido, que yo había ocultado, ¿sí? Y lo pude recordar, o sea, perfecto en ese momento, digo, incluso sentir como una profunda tristeza por esa niña que yo estaba viendo, esa niña pequeña que reprimió hacer algo que amaba para no incomodar. Y en este momento respiro para no llorar. Porque realmente es algo muy reciente. O sea, si les digo muy reciente, es algo como de este último mes, para que me entiendan. Y justo a esto me refiero con que me parece como increíble cómo funciona nuestra psique, porque una vez que ese recuerdo vino a mi mente, o sea, que se desbloqueó ese recuerdo, justo ahí me pude dar cuenta que desarrollé un mecanismo de defensa de hacerme así tal cual, chiquita. ¿Para qué? Para no incomodar, para encajar, para que me aceptaran e incluso para que me amaran, ¿sí? Y de ahí lo que pasó es que siguieron como muchos flashes. Esto sí fue como más rápido, no podía detenerlo, pero de imágenes de momentos en mi vida, de niña, de mi adolescencia, de mi etapa adulta, todos estos momentos donde yo inconscientemente me hice chiquita para encajar, para no molestar, o sea, para no ser ruidosa, como me llamaron. Y estos ejemplos pues tenían que ver con parejas donde pues les molestaba como cierto aspecto de mi personalidad o incluso amistad y yo elegía ya no hacer más eso para no molestar. Entonces es así como funciona el tema de reprimir la sombra, pero una vez que la ves es cuando puedes reconocerla e integrarla, que es para allá a donde voy, a la parte de la integración. Integrar significa dar un lugar consciente a algo que estaba inconsciente, ¿sí? Que esa energía oscura ya no opere desde las sombras, sino desde la luz de tu conciencia. Entonces, cuando sucede esto, esa sombra se convierte en una aliada, no en una enemiga. Y aquí quiero recalcar algo que ya les había dicho, que no se trata de eliminar la sombra o eliminar lo oscuro, sino de darle un lugar dentro de la psique consciente, transformando su energía en fuerza creativa, en autenticidad, en equilibrio, incluso en poder. Y el integrar la sombra tiene que ver con que una vez que ya la reconocí, y que veo mis conductas y de dónde vienen, o sea, de mis heridas no sanadas, una vez que hago eso es cuando yo puedo darme cuenta o ser consciente que esas conductas que he tenido a lo largo de mi vida y que de alguna forma se han convertido en patrones,
realmente tienen que ver con las máscaras que nosotros creamos inconscientemente para protegernos, ¿sí? Porque una vez que yo reconozco esto es cuando puedo soltarlo. ¿Cómo? Bueno, una vez más, pues reconociendo que todas esas máscaras que creé realmente estaban ahí para protegerme, ¿sí? ¿Protegerme de qué? Pues de que alguien me hiciera daño, porque es ahí como se forma la sombra, ¿sí? Incluso ya cuando la reconoces y la sueltas, puedes agradecerles y decir como gracias porque ahora entiendo que en el fondo lo que querías era cuidarme, era protegerme, pero no hay nada que cuidar, estamos a salvo. Y es ahí cuando realmente puede existir una transformación para ahora convertir a mi sombra en mi aliada, para que ahora esa energía que antes me jugaba en mi contra, para que ahora juegue a mi favor, que sea como parte de mi poder. Y otra cosa que quiero platicarles acerca de la sombra es que prácticamente todos somos espejos. Esto es algo que se le llama proyección. Cuando nosotros no reconocemos lo que está en nuestra sombra, tendemos a proyectarlo allá afuera. Es mucho más fácil ver eso que no admito en mí misma, es mucho más fácil que yo lo vea en otra persona. ¿Por qué? Porque esa persona que tanto te irrita puede estarte reflejando algo que está en tu interior, pero que en este momento no quieres ver. Esa es una de las formas en las que la sombra actúa. Y bueno, esta parte no les va a gustar mucho, pero la realidad es que 100% real y tiene que ver con que cualquier persona que te choca o que te molesta algo de esa persona, puede ser, no sé, X forma de actuar, X rasgo de su personalidad o incluso la luz que esa persona emana. Bueno, eso que te incomoda realmente te está mostrando algo que no has sanado en ti. Hay algo ahí diciéndote, voltéame a ver, aquí estoy, veme, ya no me ignores, por favor. Entonces, ¿qué crees? Que esa persona o esas personas realmente son maestros que vienen a mostrarte una parte de ti donde todavía no eres libre. Imagínate eso. O sea, qué regalo tan grande viene a mostrarte esa persona si es que te abres a recibir todo sin juicio. Y bueno, aquí entra mucho la parte justo de observar sin juicio. ¿Y cómo se hace eso? Pues simple y sencillamente es práctica, ¿sí? Es que nos detengamos unos momentos, unos minutos a observar nuestros pensamientos, a observar de dónde viene ese pensamiento que tengo en este momento, qué emoción me genera este pensamiento, qué sentimiento es el que aflora. Y si te vas más profundo es como, a ver, ¿a qué experiencia creo que me recuerda esto? ¿O a qué lo asocio? ¿Para qué? Para dar con el lugar de donde realmente viene esa incomodidad. Y aquí les quiero platicar también muy brevemente un ejemplo personal. Había una persona que específicamente yo no conocía, o sea, es decir, esta persona no era una amistad ni con quien yo compartiera mucho tiempo. Entonces, pues había como algo en la energía de esta persona como que yo, como que me hacía a mí subir mis barreras, ¿no? Entonces yo empecé a observar a esta persona y me di cuenta que ese aspecto de su personalidad que a mí me molestaba es que yo tenía el juicio de que esta persona era como que trataba de llamar mucho la atención, pero exagerado. Entonces es ahí cuando pues me pongo a observar, ¿no? A ver, ¿por qué me choca esto? O sea, ¿qué hay en esta persona que está en mí que yo no lo he reconocido? Y tiene que ver con este ejemplo que les decía, pues que en algún momento a mí me dijeron que era ruidosa y yo lo que hacía, o mi mecanismo de defensa fue hacerme chiquita para encajar.
Entonces, justo era algo que ella me estaba reflejando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no era esa persona la que me chocaba. Esa persona solamente venía a mostrarme algo en lo que era como un área de oportunidad para mí a trabajar. ¿Y qué es lo que siguió? Pues que yo obviamente empecé a escarbar en esto, a trabajar en mi sombra. Pasa esto que les digo de la ceremonia, y ahí es cuando yo me doy cuenta que pues no son las personas a las que están allá afuera, ¿no? En realidad eso tenía que ver conmigo. Y una vez que lo reconocí, o sea, que lo trabajé, que lo reconocí y que lo integré, esa incomodidad se fue, simple y sencillamente se fue, porque no había nada allá afuera, era simplemente algo que yo tenía que trabajar. Y ¿a dónde quiero ir con este tema también? A que una vez que tú trabajas en tu sombra, en reconocerla y en integrarla, es mucho más fácil que tú te des cuenta lo que no han trabajado otras personas. Es decir, es mucho más fácil que tú reconozcas la sombra de otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque fue algo que tú ya trabajaste, que tú ya atravesaste. Y aquí me gustaría decir que pues aquí hay que tener como mucho respeto con los procesos de otras personas y de ser muy cuidadosos en no interferir, porque luego sucede que cuando nosotros ya vemos algo, somos conscientes de algo o trabajamos en algo, pues creemos que le podemos dar esa misma receta a otra persona, y la realidad es que sí, pero si esa persona no se ha dado cuenta, no es consciente o simplemente no quiere trabajar en eso, no hay manera de que tú puedas hacer que la otra persona haga el trabajo. Entonces es ahí donde entra el respeto. No porque yo haya visto, sanado e integrado mi sombra, significa que las demás personas allá afuera van a cambiar. No, lo que va a cambiar es algo dentro de mí que yo ya no me voy a identificar, es decir, voy a dejar de engancharme con lo que antes me enganchaba, ya sean situaciones o personas. Y esto es muy importante porque cuando nos identificamos, es decir, cuando nos enganchamos, a eso le llamo, a eso me refiero con identificarnos, nuestra energía se fuga. Y es así como tú te puedes dar cuenta, porque te empiezas a drenar emocionalmente, mentalmente, físicamente. Cuando tú te identificas con un rasgo de la personalidad o un aspecto o una situación, algo que te molesta, es cuando te enganchas o te identificas, tú empiezas a sentir un agotamiento en todos los sentidos, y esa es como una alerta de que te estás fugando energéticamente. ¿Por qué? Pues porque te estás identificando. Entonces, bueno, cuando tú haces este trabajo, dejas de identificarte. Y es algo también que lleva práctica, ¿no? Porque pues obviamente tenemos años de programación. Pero bueno, una vez que lo ves, pues ya no se puede desver. Esa es la buena noticia. Y justo en esta parte del respeto, me parece que es como una parte muy bonita de la conciencia que tiene que ver con, justo con eso, con respetar el proceso de las demás personas. ¿Por qué? Porque ahora yo soy consciente y puedo ver, es más fácil para mí ver que la guerra que esas personas realmente tienen no es conmigo, ni con el mundo, es una guerra interna. ¿Sí? Es una guerra con ellos mismos y solo lo están proyectando allá afuera. Puede ser en mí, puede ser en otra persona. Es decir, yo solo estoy siendo el espejo que les muestra lo que tienen que ver y trabajar. Pero justo lo que les decía ahorita, ya es elección de cada persona trabajar en eso o no. Y bueno, para cerrar este episodio, me gustaría compartirles algunas herramientas que pueden utilizar para hacer el trabajo de sombra. Una de las primeras herramientas que les quiero recomendar es el journaling, que es escritura consciente, escribir todos los días sobre tus emociones, juicios, reacciones. Eso te va a ayudar a traer a la superficie e identificar qué es eso que te molesta, ¿sí? Y les voy a dejar algunas preguntas. Puede ser, ¿qué me molestó hoy de alguien más? ¿Qué parte de mí rechazo o escondo? ¿Qué no me atrevo a mostrar?
y van a ver que la escritura va a ayudar a sacar a la superficie lo que está reprimido y darle como una forma mucho más consciente. Otra herramienta que les quiero dejar es simplemente que se detengan a observar sin juzgar, ¿sí? Noten qué personas o situaciones les generan reacciones intensas. Y ahí también te puedes preguntar, ¿qué de esta persona me refleja algo que no acepto en mí? Por ejemplo, si me irrita alguien a quien yo juzgo como muy presumido o presumida, ahí yo me puedo preguntar si hay dentro de mí un deseo de ser visto o reconocida que no estoy admitiendo. Otra herramienta es la meditación. Prácticamente pues aquí es como estar en un momento de silencio y observar los pensamientos y las emociones que llegan sin juicio. Eso requiere mucho más práctica, pero pues también me parece que es una herramienta efectiva. Este otro que les voy a decir es una recomendación de Carl Jung que tiene que ver cómo trabajar con los sueños. Yo siempre les voy a recomendar tener un diario de sueños, pero bueno, este psicólogo y psiquiatra decía que en los sueños mucho de la sombra se expresa. O sea, podemos verlo como sueños con figuras inquietantes, enemigos, animales, escenas extrañas, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda llevar un diario de sueños para reflexionar. Reflexionar sobre todo qué parte de mí representa este personaje o esta situación que soñé, porque en sueños se revela lo que la conciencia todavía no acepta. Y realmente, justo cuando yo empecé a hacer este trabajo, de verdad mis sueños se pusieron muy, muy locos y ahí tuve que hacer como un trabajo de interpretación y era todo absolutamente el trabajo de la sombra. Y bueno, algo muy importante también es pues que yo les recomiendo el acompañamiento terapéutico. Yo siempre les voy a recomendar asistir a terapia. Incluso puede ser también, además de la terapia psicológica, algún terapeuta que tengan energético, porque pues la sombra tiene heridas profundas, ¿sí? Que tenemos en la psique y es valioso hacerlo con alguien que nos ayude y nos guíe en este proceso, ¿sí? Porque a veces necesitamos contención. Entonces, pues un psicólogo o psicóloga es una persona ideal. Y también me gustaría decirles que muchas de las heridas que tenemos a consecuencia de la sombra se almacenan en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo tiene memoria y todas estas emociones y experiencias son información. Entonces se alojan en nuestro cuerpo, por lo que yo les recomiendo también trabajarlo con herramientas energéticas o corporales como masajes, lo que ustedes quieran. Y bueno, un plus. Si es que a ustedes les resuena esta información, bueno, yo también esto lo trabajé con plantas de poder y ahí pues lo que les diría también es que pues tiene que ser con un facilitador, con alguien que esté realmente preparado en todo este proceso. Y como recapitulación, bueno, ya platicamos qué es la sombra, cómo reconocerla, cómo trabajarla y cómo integrarla, que no es un trabajo de eliminar, sino de reconciliar, iluminar y transformar. Y me gustaría compartirles esto. Tu sombra no es tu enemiga, sino una parte tuya que quiere ser vista, comprendida y que quiere ofrecer su energía de una forma consciente. Entonces, los quiero invitar a observar el día de hoy algo que te moleste o que te desagrade de alguien cercano y pregúntate, ¿qué me está mostrando? ¿Qué emoción surge en mí? Observa sin juicio para que puedas anotarlo en un cuaderno después. Y esta es una forma en la que puedes empezar a hacer este trabajo. Y lo que les diría también por último es que sean amables con ustedes mismos. Que este es un trabajo que es un proceso y requiere de tiempo, y el trabajar con esto no es para juzgarnos, no es para culparnos más, no es para avergonzarnos, es para que esta sombra, a la que hoy le llamamos sombra, simplemente sea traerla al consciente y poderla transformar y usar a nuestro favor. Pues eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia, pues me lo pueden dejar aquí en los comentarios de este episodio.
Y pues si este episodio te resonó, me gustaría también que lo compartas con alguien a quien crees que le pueda servir. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para que más personas puedan acompañarte en este viaje interior. Y por último te recuerdo que en todas mis redes sociales que van a aparecer aquí me encuentras como @universo que más es posible. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.